profe, si yo no puedo mandársela por Classroom, como... Bien, ahorita vemos esa parte, señorita. Primero veamos a la explicación y luego ya en la hora, en el momento de que mencionemos la entrega de tareas, ya mencionamos esa parte que estás tocando. Por lo pronto, vamos a empezar así la sesión en cuanto a la diapositiva y la explicación del día de hoy. Así que permítanme unos segundos para compartir pantalla. Bien, seguramente ya visualizan en pantalla nuevamente un pequeño PowerPoint. No lo amplío, puesto que algo sucede cuando lo amplío que pierde como los colores. Entonces vamos a conformarnos con esta visualización que tenemos ahí, pero igual así es bastante clara. Reiteramos, vamos en tercer grado, el tema sigue siendo ecuaciones cuadráticas y ahora como subtema vamos a enfocarnos a las ecuaciones cuadráticas del tipo incompletas, es decir, que tienen una estructura del tipo ax cuadrada más c igual a 0. Hoy lunes 28 de septiembre del 2020. Ahorita se preguntarán, ¿y qué son esas cuadráticas incompletas? ¿O qué es el ax cuadrada más c? No se preocupen, ahorita nos vamos a ir induciendo al tema. Bien, como recordatorio de la semana anterior, mencionábamos que las ecuaciones... Hoy nomás qué buen mariachi nos trajeron. Que las ecuaciones tienen una característica para hacer una ecuación, es que siempre tengan el signo igual. Si no tienen en alguna parte de la ecuación el signo igual, por lo tanto no es una ecuación. Mencionamos también que había tipos de ecuaciones. Enfocadas para ustedes en su nivel escolar son las ecuaciones de primer grado y las de segundo grado, también llamadas ecuaciones cuadráticas. ¿Qué las diferenciaba entre ser de primer grado o de segundo grado? Las diferenciaba la potencia a la que estaba elevada la letra X o la letra Y o la Z o la letra que se estuviera usando. Aquí en este primer recuadro que dice ecuaciones de primer grado, tenemos este ejemplo, 4x más 3 igual a 21 menos 2x. Y si observamos, la x está elevado a la potencia 1, por lo tanto es de primer grado, también llamadas ecuaciones lineales. ¿Por qué ecuaciones lineales? Porque si la intentamos pasar a una gráfica, a un plano cartesiano, la gráfica que nos resultaría sería una línea recta. En el caso de las ecuaciones de segundo grado, las diferenciamos porque la incógnita va elevada a la potencia 2. También vemos que aquí en este ejemplo dice 3x cuadrada menos 5x más 2 igual a 0. Aquí tenemos una x a la potencia 1, donde está el menos 5x, pero ya había una elevada a una potencia más alta, más elevada. Entonces, eso lo hace de segundo grado. No importa que también tenga una x a la potencia 1. Eso no importa. Mientras haya una incógnita a una determinada potencia, la que cuenta es la más alta. La potencia más alta es la que determina el tipo de ecuación. Si hubiera una x cúbica ahí, aunque hubiera también x cuadradas y valores con x a la potencia 1, diríamos que esa sería una ecuación de tercer grado, porque la x va elevada a la potencia 3. Entonces, eso como recordatorio. Ahora ya nos vamos a enfocar particularmente a las ecuaciones cuadráticas y vamos a desmenuzarlas un poquito más. Aquí en las ecuaciones de segundo grado, también llamadas cuadráticas, aquí vuelvo a poner el mismo ejemplo. Tenemos el ejemplo de 3x al cuadrado menos 5x más 2 igual a 0. Entonces vemos efectivamente que es una ecuación cuadrática porque el exponente de la x, el más alto es el cuadrado, es el 2. Entonces ahí se visualiza. Ahora observen qué tengo en el recuadro amarillo y qué tengo acá en este recuadro azul. Acá en el amarillo tengo como un ejemplo ya más claro, numérico ya con valores, pero en la parte de abajo tengo como una simbolización matemática. Es decir, cualquier ecuación cuadrática o de segundo grado tiene esta forma matemática de estructurarse. Ax cuadrada más bx más c igual a 0.
Tienen todas las ecuaciones cuadráticas esta estructura, pero ¿qué observamos? Comparada con el ejemplo de arriba, ¿a poco aquí no vemos x cuadrada y abajo también x cuadrada? ¿Acaso no vemos aquí una x y acá abajo también una x a la potencia 1? Y luego acá tengo un 3, pero acá arriba tengo una letra A, entonces ¿qué estamos aquí representando? Que esta letra A representa a ese número 3. O aquí tengo más B y pegado a la X y acá arriba tengo negativo 5. Entonces esta letra B representa al negativo 5. Y por último la letra C es un término independiente puesto que no va acompañado de la letra X. Y arriba tengo positivo 2 y si observo el positivo 2 no va acompañado de una letra X ahí junto al 2. Está solita. Entonces vemos que la letra A, que la letra B y que la letra C solamente son los valores numéricos que hay arriba. Aquí lo vamos a visualizar más claro con esta otra diapositiva. Lo que estaba ahorita yo mencionando. Aquí vemos, es la misma ecuación. Entonces, ¿quién es el 3? Es el que representa a la A. ¿Quién es el menos 5? El que representa a la parte de más B. ¿Y quién es el número 2? Es lo que representa a la letra C. Entonces, ¿qué concluimos por lo tanto? Concluimos que las letras A, B y C, que aquí representan esta ecuación cuadrática, son solamente coeficientes de la ecuación. Es decir, son números. Y esos números pueden representar valores positivos o valores negativos. Entonces, en este caso, la A cuánto equivale? A 3 positivo. La B equivale a negativo 5. Y la letra C a positivo 2. Y entonces, reitero, esto de abajo en azul es como la estructura en la que se representa una ecuación cuadrática. Pero arriba ya es un ejemplo concreto. Y nomás hay que intentar bien relacionar qué letra representa cada número. La A es lo que va junto a la X al cuadrado. Entonces, como aquí arriba el 3 es el que va junto a la X al cuadrado, entonces esa letra A es el 3. Aquí dice más BX, es decir, es un número que acompaña a la X de la potencia 1 y entonces arriba lo observamos. El menos 5 acompaña a la X de la potencia 1. Y finalmente, más C es solamente un número que no depende o no va acompañado de la incógnita X. Y aquí está solamente más 2. Entonces, eso es la estructura y esto es un ejemplo y las formas de relacionarlo. Ahora bien, cuando una ecuación cuadrática tiene los 3 elementos, es decir, tiene esta parte de la X al cuadrado, tiene esta parte de la X a la potencia 1 y tiene esta parte de un término independiente, a eso se le conoce como una ecuación cuadrática completa, porque tiene los 3 elementos. ¿Cuáles 3 elementos? Vuelvo a repetir. El valor de la X al cuadrado, tiene un valor de la X a la potencia 1 y tiene un término independiente. Entonces, son 3 elementos que constituyen a una ecuación cuadrática. Tienen 3 cosas, pero si tiene de los 3, es una ecuación cuadrática completa. No le falta nada, está por eso completa. Pero, ¿qué tal si pasa que no tenemos alguno de ellos? Por ejemplo, que no tuviéramos en el ejemplo de menos 5x, que solamente la ecuación dijera 3x cuadrada más 2 igual a 0. Esta parte en verde no está. Es decir, no existe el término de más bx, solamente estaría el de ax al cuadrado más c igual a 0. Como le hizo falta algo, eso lo convierte en una ecuación cuadrática incompleta. De manera lógica, al faltarle algo, ya no está completa. Entonces pasa a ser una ecuación cuadrática de tipo incompleta. Y aquí está, aquí ya ven más claramente, omití la parte del menos 5x, entonces la ecuación fue 3x cuadrada más 2x es igual a 0. La A sigue siendo el número 3, la parte del bx desapareció, lo eliminé, no está en el ejemplo, y solamente está el más c que representa al 2. Entonces este tipo de ecuación cuadrática incompleta, al no estar esta parte de verde, se convierte en una de tipo incompleta del tipo ax al cuadrado más c igual a 0. Es decir, se omite ya esta parte de aquí del medio.
Pero también puede pasarnos que lo que haga falta es el término independiente. Aquí en este caso borré el más 2. Entonces podríamos tener este ejemplo. 3x cuadrada menos 5x igual a 0. También es incompleta porque le falta el término independiente. Es decir, el del más c. Solamente está representado el del ax cuadrada, que es 3x cuadrada, y el de más bx, que es menos 5x, y el igual a 0. Entonces, esta ecuación cuadrática, por lo tanto, es incompleta del tipo ax cuadrada más bx igual a 0. Ya sin el más c, porque ese ya no existió, ya no apareció en la ecuación. Entonces, con esto, ¿qué queremos mencionar? Que existen dos tipos, de manera general, dos tipos de ecuaciones cuadráticas, a las que se les llama completas y a las que se les llama incompletas. Pero las incompletas se dividen en dos partes, a las que les falta el término del bx y a las que les falta el término independiente. Y eso entonces ya la convierte en un tipo de ax cuadrada más bx igual a 0, o las convierte en el tipo ax cuadrada más c igual a 0, pero dejan de ser ecuaciones cuadráticas completas, porque no cumplen con tener todos los elementos. Ahora bien, solamente en esta ocasión de la explicación del día de hoy, nos vamos a enfocar a cómo se resuelven las de este tipo, porque cada una se resuelve de una manera un poquito diferente. Hoy nos vamos a enfocar solamente a saber resolver de las de este tipo, de las incompletas, que carecen del término de primer grado. Vamos a enfocarnos a las del tipo ax cuadrada más c igual a 0. Es decir, como un ejemplo, como los de 3x cuadrada más 2 igual a 0. A esa nos vamos a enfocar hoy, a ver cómo se resuelven. Y aquí está ya claramente un ejemplo de cómo se resuelven, y ahora sí con un procedimiento formal, un procedimiento matemático. Ahora nada de invenciones con operaciones básicas. Ahora sí ya es un procedimiento formal. Le tengo como título esta diapositiva: procedimiento para resolver una ecuación cuadrática incompleta del tipo ax cuadrada más c igual a 0. Y aquí tengo un ejemplo. El ejemplo nos dice 2x al cuadrado menos 50 igual a 0. Entonces, tenemos que encontrar cuánto vale la letra x para que esta ecuación cumpla. ¿Qué nos dicen aquí las sugerencias? Que para resolver este tipo de ecuaciones debemos despejar la variable x como una ecuación de primer grado. Es decir, este tipo de ecuaciones se resuelven como aprendieron el año pasado, que si había paréntesis, se multiplicaban los paréntesis, que si había denominadores, eliminaban el denominador por dos métodos, o multiplicando por el mínimo común múltiplo, o en su defecto hacer la respectiva división. Tercero, que las incógnitas iban del lado izquierdo y las que no tenían incógnita iban del lado derecho. A ese paso se le llamaba transponer, y tenemos que ahí respetar que cambiaban de signo. Cuando un valor se movía hacia el otro lado del signo igual, cambiaba de signo. Es decir, si sumaba, pasaba restando; si restaba, pasaba sumando, y así sucesivamente. Después aplicábamos también el reducir términos semejantes en caso de que hubiera, y por último despejábamos. Entonces, de manera general, este puntito naranja nos dice que se resuelven igual que las del año anterior. Solamente, ¿qué le vamos a añadir? Que al final vamos a extraer la raíz cuadrada. Al final solamente vamos a extraer la raíz cuadrada del número que nos hace falta, y eso nos lleva a la solución. Y característica de este tipo de ecuaciones que estoy ahorita resolviendo es que tiene dos soluciones. Siempre va a haber dos respuestas, pero lo curioso es que siempre va a haber una positiva y una negativa, pero es el mismo número. Y vamos a verlo ya aquí claramente con el ejemplo. Tengo 2x al cuadrado menos 50 igual a 0. A ver, observo. ¿No tengo paréntesis? No. Entonces, omito el paso de los paréntesis. ¿La ecuación tiene denominadores? Tampoco los tiene. Nos vamos al paso de transponer. Reitero, transponer es poner las incógnitas del lado izquierdo y las que no tienen incógnitas del lado derecho. En este caso, el 2x cuadrada ya se encuentra del lado izquierdo. Por lo tanto, se permanece igual, 2x cuadrada, sin ningún cambio en su signo. Pero, ¿qué pasó con el negativo 50? Estaba del lado izquierdo y lo necesito mover al lado derecho porque es un término independiente y cambia su signo. Si era negativo, pasa a ser
positivo. Y aquí en este caso, pues ya no es necesario agregarle el más 0 que estaba aquí, pues porque no, el 0 no vale nada. Pero si hubiera otro valor, ahí se mantendría con el mismo signo. Bien, entonces ya hice esa transposición. Ahora necesito reducir términos semejantes, pero veo que a un lado y a otro de la ecuación no hay nada que reducir. Entonces omito ese paso. Después me voy a despejar el número que acompaña a la X, el coeficiente que lo acompaña, que en este caso es este 2 grandote. Como está multiplicando, pasa en división. ¿A quién divide? Al 50. Entonces me quedaría que el 50 va dividido entre 2. Eso equivale a 25. Y en las ecuaciones del año anterior, ahí dejaríamos la respuesta, que la X vale 25. Pero aquí nos hace falta otro pequeño detallito. Aquí dice que esa X va al cuadrado y que eso equivale a 25. Por lo tanto, para quitar este cuadrado, le debo de sacar la raíz cuadrada al número que está del lado derecho. En este caso, el 25. Y recordemos que la raíz cuadrada es encontrar un número que multiplicado por sí mismo nos dé el que está dentro de la raíz. Un número que multiplicado por 25, un número que multiplicado por sí mismo nos dé 25, el 5. Entonces la respuesta sería 5, pero ya mencioné que la característica es que es positivo y que es negativo. Entonces esto que representé aquí como X igual a más menos 5, es lo mismo a decir que la respuesta es 5, pero también negativo 5. Y ahí es como se resuelve una ecuación cuadrática de este tipo. ¿Hay alguna duda? Si no, para pasarlos a un ejemplo también de este mismo tipo. Les traje 2 ejemplos para no enredarlos. Este es uno y ahorita les voy a proyectar el otro. ¿Hay alguna duda sobre este? No, profe. ¿No? ¿Todo en orden? Aquí nomás como comentario, vamos a pensar que no hubiera existido este 2. Estoy ahí marcando. Que nomás hubiera sido X cuadrada menos 50, entonces hubiera sido aquí simplemente el 50 pasaba al otro lado, positivo, y como no hay entre quién dividir, simplemente hubiera sido la raíz cuadrada de 50 y el valor que nos hubiera dado en decimales, como 7 punto y algo, nos hubiera dado, y ahí quedaría la respuesta. Solamente pasan dividiendo cuando hay un número diferente al 1. Ese pasaría dividiendo, pero cuando es el 1, pues no, es como si llevara 50 entre 1 aquí, pues da 50, pues no tiene caso ni siquiera hacer la operación. Bien, nuevamente les proyecto otro ejemplo. Ahora este ejemplo dice, menos 4x al cuadrado menos 10 es igual a 6. Es idéntico en el proceso y vamos a analizarlo. No tiene paréntesis, nos saltamos ese paso. Si los hubiéramos tenido que haber hecho una multiplicación. Pero en este caso no se requiere. Después, no tiene denominadores, tampoco los tiene. Nos vamos a transponer. Es decir, que lo que tiene x al cuadrado se queda en este primer lado y lo que es término independiente va hacia el otro costado. El menos 4x cuadrada ya estaba en el lado izquierdo, entonces mantiene su signo negativo, no se modifica. Pero el 6 ya estaba del lado derecho, se quedó igualito, y el negativo 10 pasa hacia el otro lado de la ecuación con un cambio de signo y pasa a ser positivo. Ahora aquí reducimos los términos semejantes. Estos son semejantes, los podemos sumar o en su defecto si hubiera dado otros signos los pudiéramos también restar. Pero en este caso fueron positivos. 6 más 10, 16. Y luego el 4 que estaba multiplicando pasa ahora dividiendo. Aquí me equivoqué en un pequeño signo para corregírselos. Ahí está, porque si no, no daría. Entonces, este 4 que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Entonces, 16 entre 4 nos da 4. Y finalmente, para quitar a la x el cuadrado, sacamos la raíz cuadrada de ese 4. Entonces, la respuesta es 2, tanto positivo como negativo. Y aquí lo tenemos, es decir, x vale 2, pero también negativo 2. Y esos son los valores que responden a la respuesta. Y podemos hacer una comprobación. Si la x vale 2
2, aquí sustituyo donde está la X. 2 al cuadrado, 4. Por el 4 de aquí, 16. A 16 le quito 10. Ahí están los 6 que me mencionaba la ecuación. Y a ver, en el otro ejemplo, para hacerles la comprobación, dijimos que valía 5. A ver, voy a hacer el cambio. 5 al cuadrado, 25. Por el 2 de aquí, 25 por 2 son 50. A 50 le resto 50, la respuesta es 0. Y vemos que efectivamente cumple con los valores ya señalados en la respuesta. Así que eso, jóvenes, es como la explicación de cómo se resuelve, pero solamente las de este tipo. No vayan a confundir las completas ni las incompletas de la otra forma. No, exclusivamente estas. Y este ya es un procedimiento, reitero, un procedimiento formal, al cual espero que puedan hacer sus ejercicios de manera sencilla. ¿Dudas, quejas, comentarios en cuanto a esto que llevamos? Si no, ya para proyectarle su tarea y las indicaciones de la tarea. Haxari, ¿una duda? ¿O activaste tu micrófono? Bueno, dice que al parecer no hay dudas. Entonces voy a regresar a nuevamente proyectarles, pero ahora para decirles su tarea. Y ya para retirarnos. Bien, seguramente siguen viendo las diapositivas. Ahora nomás voy a buscar la correspondiente a la tarea. La tarea, ya llevamos 3. Esta sería la tarea número 4. Lleva por título ecuaciones del tipo ax cuadrada más c igual a 0. Y aquí simplemente tomé una fotografía de la tarea. Y aquí están. ¿Cuántas ecuaciones solamente tienen que hacer? 5. Pero todas son de este tipo. Entonces, esas ecuaciones, ahorita les digo dónde pueden buscar ese archivo para que lo impriman o para que lo visualicen y escriban los ejercicios en su cuaderno, pero son solamente 5 ejercicios y no más. Entonces, ahí van las instrucciones para esta tarea. En primer lugar, hay que imprimirla o la vamos a pasar a la libreta y contestarla. La tarea se encuentra disponible en Classroom. Ya ustedes han navegado en Classroom. Ya tengo registrados 46 de ustedes que están usando Classroom. Entonces, allí en Classroom hay que meternos y les va a aparecer algo similar a esto. En primera instancia les da como una bienvenida, que matemáticas de tercer grado para los grupos tercero A, B, C y D. Y aquí les va apareciendo las diferentes tareas que hemos dejado. En este caso, esta tarea 4, aquí está. Ulises Vega García publicó una tarea 4, ecuaciones incompletas, etc. Entonces, ahí le damos y se van a abrir para ustedes las instrucciones, que les va a aparecer algo similar a lo que tengo aquí. Yo, lógico, que tengo una visualización como maestro, como administrador de la plataforma, pero en algunas cosas son parecidas a las de ustedes. Entonces, les va a aparecer la tarea. Aquí nuevamente con las instrucciones, abre el archivo, imprímelo, pasa las cosas a tu cuaderno, etc. Contesta los 5 ejercicios que son. Y finalmente, una vez que ya lo tengan hecho, hay que tomar una foto de trabajo y enviarlo a Classroom. Recordando que para ello debes de presionar el botón agregar archivo, suben la foto y al final se le presiona el botón de entregar para que se mande la tarea correctamente. Y aquí como un punto 4 añadido, les puse en esta de Classroom, nuevamente les voy a dejar estas diapositivas que acabamos de revisar para que aquel que tenga dudas de cómo se resolvió estos ejercicios, ahí puedan volver a ver sus diapositivas y la explicación. Y aquí ya propiamente se encuentra la tarea. Aquí al abrir este archivo, les abre el archivo de Word para que lo impriman o para que lo visualicen. Y ustedes tienen una visualización diferente a la mía, pero ya cuando ven eso, lo resuelven, les aparece en la parte, me parece, derecha, en la parte superior, ese botoncito de agregar el archivo y después el botoncito de entregar. Entonces, ahí hay que subirlo. Reitero, ya 46, 45 de ustedes ya están navegando. Les digo quiénes son los que ya están usando Classroom. Alexis, Fabián, Ángel Moisés, Ángel Rafael, Ángela Bernal, Aranza Guadalupe, Abner Jesús Figueroa, Brisa Lileni, Camila Prado. Bueno, el de Camila es porque yo fue el que me metí para hacerles un ejemplo de cómo ingresar.
Kristen Maciel, Citlali Canela también está usando Classroom. Dania Yael, Diego Armando, Dimas Efren, Dulce Consuelo, Edwin Guerra, Erandi, Esteban Canela, Francisco Chávez, Gerardo Castillo, yo, Giovanni Vidal, Jaxari Guadalupe, Giovanni Sandoval, Jesús Prado, José Joel, José Mauricio, Josué, Juan Pablo Sandoval, Karina, Katia, Regina, Lisette Ceja, Lucero Guadalupe, Luzana, Marcela, María Jocelyn, Marlene, Martín, Melissa, Nicole, Omar, Regina, Rosalicia, Samantha Quintero, Sofía, Jimena, Ábalos y Janet. Son los 45 que ya están usando la plataforma de Classroom y que ya han navegado dentro de ella. Entonces, no les va a costar ningún trabajo meterse a Classroom, abren su tarea, checan nuevamente las instrucciones, imprimen la hoja, pueden ver las diapositivas si también las quieren volver a ver, hacen su tarea, le toman la foto y suben a Classroom la evidencia. De esa manera es como se va a estar revisando. Ahora sí, dudas en cuanto a esto. Si no puedo por Classroom. Sí puedes por Classroom porque ya lo hicieron 45 alumnos, entonces hay que meterse. Ya le di también instrucciones Permíteme hablar. Ya le di también instrucciones a el señor del ciber, Alejandro, que el otro día me pidió un poquito de asesoría de cómo ingresar, porque habían ido algunos de ustedes a pedirle apoyo y que no podían. Entonces ya le pasé a él las cuentas institucionales para que él las tenga por si aquí alguien de ustedes llega y ni siquiera lleva su correo electrónico institucional ni su contraseña. Ya Alejandro las tiene, ya le dije cómo entrar, inclusive ahí estaba Juan Ángel y Edwin también creo que se acercó, pero al menos Juan Ángel me consta porque él me hizo la llamada y ya hablé con Alejandro y le pasé la indicación a Alejandro, ya los puede guiar, pero está muy fácil. Y si no encuentras cómo, pídele también a alguno de tus compañeros. Acabo de nombrar a 45 que ya están usando y 45 de ellos yo creo que a más de alguno le puedes pedir apoyo para poder ingresar y subir la plataforma y subirlo allí al Classroom. Entonces, ahí está. Nada de archivos por WhatsApp, porque ya les mencioné la semana anterior, porque borro las conversaciones, porque a veces preguntan a otras cosas y siento que ya respondí, borro la conversación, y si ahí va tal vez implícita tarea, pues ahora sí que ya le di cuello y ya después ustedes me reclaman que por qué, que si me la mandaron, etcétera, y pues no, jóvenes. Ya les estoy diciendo que ahí tengo un mejor control en Classroom y no es nada difícil, no es nada difícil. Les hice un video también de cómo ingresar y cómo meterse y creo que quien lo siguió no tuvo ninguna dificultad. ¿Alguna otra duda? ¿A cuándo va a ser? Sí, gracias. La fecha de entrega es este jueves, como máximo, igual que la semana anterior. El jueves, todo el día para mandarla, para que nuevamente tengamos para descansar ni viernes y sábado y domingo y nos olvidemos del profe Ulises y de las clases de matemáticas. Tienen hasta el jueves, pero son 5 ecuaciones, están honestamente bien súper sencillas, jóvenes. Siguiendo los pasos que les acabo de dar, 15 minutos a lo mucho tardarían. 15 minutos. Y ya se despreocupan de la actividad de matemáticas. ¿Alguna otra? ¿Dónde es donde suben los videos? Ahorita, una vez terminado esta videoconferencia, ya saben que grabo la conferencia o sesión que estamos teniendo, tardo en pasarlo a YouTube, porque tarda en cargar, porque siempre son como 40 minutos, pero una vez que ya está disponible, les paso en el grupo de WhatsApp el video de esta transmisión. Lógico que aquel que ya estuvo aquí, pues no tiene caso que lo vuelva a ver, a menos que no haya entendido alguna parte, pues ve el video. Pero a todos aquellos de sus compañeros que no se pueden meter, es para ellos el video, pero está como yo tanteo, si son la 1, ya como a las 2:15 ya se los tengo. Entonces, al grupo de WhatsApp voy a mandarles el video de toda esta transmisión, para aquellos que hacen falta. Ahí les voy a agregar las diapositivas, también de manera acá independiente, para que las puedan volver a ver. Tercero, les voy a agregar las calificaciones de los 4 grupos, tercero A, B, C y D, para que cada quien vea qué le hace falta. Y en esta semana, a lo mucho, me mande las tareas. Pero en esta semana estamos hablando de que de lunes a viernes, ya el sábado y domingo dejen descansar este viejillo, porque también ocupa distraerse. Hay algunos de ustedes todavía el domingo a las 10 de la noche, profe, ¿cómo le mando la tarea? Y hubo uno peor, me dijo, profe, ¿y qué voy a hacer de tarea? Hágame Dios.
Ya, jóvenes, alícienla, también hay un horario para ustedes y un horario también para su servidor para descansar. Entonces, pues no hay que abusar. No les he dicho a ninguno, a tales horas y ya no respondo. He tenido no sé, siempre el quererlos atender en el momento que me escriben, pero de todos modos, no abusen tampoco. También a veces ya estoy queriéndome dormir y ahí anda sonando el teléfono. Entonces, sean conscientes de la hora en la que buscamos al docente y demás. ¿Otra inquietud o todo claro? Ya, gracias. Ya, nada. Entonces, pues jóvenes, entonces, sin más, reitero, revisen las diapositivas, ingresen a Classroom, úsenlo y sáquenle provecho a esta herramienta. Nos facilita mucho el trabajo. Ya inclusive creo que algunos de ustedes hasta ya se había metido, me apareció que ya se había metido ayer a ver la indicación de la tarea, aunque todavía no supo de qué trataba, pero se metió, indagó y vio ahí me aparece quién navegó. Entonces, creo que es muy fácil. Se dan cuenta que es muy sencillo, pero no le tengan miedo. Bueno, ya para despedirnos, sabemos que aquí está un pequeño chat. Entonces, para aquellos que su video nunca lo encendieron, de todos modos, quiero que aquí, para no errarle, escriban su nombre completo y antes de darle enter, su nombre completo y el nombre del grupo para que se registre una asistencia. Y aquí estoy viendo todas las pantallas, la gente que no encendió su video, pues al rato, cuando vea yo el video de cómo quedó la cosa, ahí les voy a poner su jalón de oreja, su falta. ¿Sí? Ya los empezaron a encender algunos de ustedes. Y Lo como malo es que cosa, no lo encendieron, maestro. ¿perdón? Van a poner el nombre completo. El nombre completo y el grupo. Por ejemplo, pon Gerardo Castillo, no sé, el otro apellido, y tercero B, y le da un enter y ya con ese me va a aparecer su asistencia. Y así vayan haciendo, por ejemplo, aquí ya Martín Núñez Buenrostro, tercero B, Juan Ángel Saldoval Mora, tercero B, etcétera. Así pónganle todos para que tengan su asistencia, jóvenes, y demás. Gracias. No, de nada. Ojalá que les sirva, jóvenes, y aquellos que hacen falta las tareas, no le den largas, entréguenlas, porque sí hay muchos reprobados. Y de la parte de la dirección nos fue muy claro la indicación que el año pasado, que empezó la pandemia, la otra parte del cierre del ciclo escolar, prácticamente les pusimos el 6 o les regalamos calificación aunque no hayan hecho nada. Esta vez la indicación fue muy clara de la parte de la subdirección de la escuela. Si los alumnos no cumplen, están en todo su derecho, maestros, de no regalarles la calificación. Y ya después el alumno tendrá que buscar algún mecanismo para que apruebe mediante alguna evaluación o examen, porque no sería justo que hay gente que sí se está esforzando, gente que está haciendo la luchita por estar aquí en las clases, por mandar las tareas, pero hay muchos otros que dicen que al cabo me van a volver a pasar. Se equivocan, tengo muy claro, y la dirección al darnos ese margen de que si no están cumpliendo, pues ponerles un número reprobatorio, pues ya no hay mucho pretexto de mi parte si no hago eso, porque no tengo evidencias para acreditarlos. Bueno, entonces si ya no falta nadie de agregar su asistencia, por mi parte sería todo. Si alguno quiere quedarse aquí algún detalle personal, dime. Adiós, profe. Profe, Sí. no podía entrar a su clase. Soy José Luis. Ahorita voy a llevar la computadora, es que con el güero. Ah, me lo saludas de una vez. Sí, entonces sí, al rato de todos modos el video va a estar aquí completo, José Luis, para que lo puedan visualizar aquellos que no estuvieron todo completo. Oh, Adiós, profe. gracias, Vale. profe. De nada, cuídense. Adiós, maestro. Bueno, entonces, sin más, jóvenes, que tengan excelente día. Ojalá que esta clase haya servido y les agradezco mucho su asistencia. Adiós, maestro, gracias. Un saludo y una felicitación a la gente que lo ha venido haciendo de maravilla, como Jesús Prado, Adiós, profe. como Citlali, como Dani, etcétera. Muchas felicidades por sus excelentes trabajos. Adiós, profe. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego. Bonita tarde, profe.